un nuevo programa de las provincias también existen. Estamos preocupados, muy preocupados porque el señor gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés, que como bien me aclaró él cuando yo hice una pregunta en la conferencia de prensa, que es abogado, y traspasó la pregunta a un médico, que él terminó diciéndome: cuídese, porque yo estoy dentro de aquellos que se consideran de mayor riesgo, ¿no es cierto? Ahora yo le digo al señor gobernador: cuídese usted, señor gobernador. Lo necesitamos en la provincia y queremos que se reponga rápidamente. La prensa nos informa que está a la espera de un tercer testeo y que guarda, digamos, cuarentena o cuare eterna en su domicilio en la casa 1. Para aclarar un poco este tema del coronavirus y demás, invitamos al doctor Alfredo Revidati, que es subsecretario de Políticas Sanitarias de la provincia, del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Bienvenido, Alfredo, a nuestro programa. Gracias, Toto. Gracias por la invitación. ¿Es así que están esperando un tercer testeo del gobernador? Sí, para mayor seguridad y que pueda restablecerse en sus funciones lo antes posible, no solamente él, sino otro grupo, ¿no? Siempre se hace esto, ¿eh? Siempre se hace. Ahora, ¿hay alguna posibilidad? ¿Cómo ves el tema de la vacuna? Todos celebramos, algunos critican porque la vacuna la hace Juan, Pedro, Diego. A nosotros realmente, a la población no le importa quién la hace, sino que sea efectiva. ¿Y cómo ves vos el tema de la vacuna? Bueno, en el mundo hay de 7 a 9 empresas que están trabajando. Digo 7 a 9 porque se están uniendo algunas. Nosotros tenemos 2 protocolos en la Argentina, por empezarse, uno que anunció el presidente, que es esta famosa vacuna de Oxford, que salió el estudio completo en una revista internacional que se llama The Lancet, donde salieron, quiero aclarar esto porque hay algunas personas que por ahí pusieron duda en la forma que se hizo el trabajo, pero debemos creer en que este report que hicieron en esta revista es cierto, y bueno, se han investigado esta vacuna en chimpancés, se hicieron todas las fases, sí, y ahora está en esta última fase experimentando. Lo que no hay certeza completa es que una sola dosis pueda generar la cantidad de anticuerpos necesarias para defenderte. Eso es lo que está todavía ahí dando vueltas. Es decir, que habría que hacer una segunda dosis en un lapso de tiempo. En un lapso de 30 días, o sea, sería una de tantas vacunas que nosotros nos ponemos, primera dosis y segunda dosis. Bueno, aparentemente hasta ahora están dando vueltas en ese tema todavía. Ahora, cuando salga la vacuna, eso, y uno se coloca la vacuna, ¿es inmediata la reacción? No. Vos te pones una proteína que está sacada de un virus que se llama adenovirus, que es similar al coronavirus. De esa proteína el cuerpo reacciona produciendo anticuerpos contra esa proteína que tiene el coronavirus. Esa fábrica de anticuerpos, que son estos linfocitos, tardan alrededor de 30 días en terminar de fabricar. Es lo que nos pasa con todos los virus que entran al cuerpo. Cuando se reconoce que es una proteína extranjera, digamos, por decirte una palabra, bueno, ahí empieza a generar anticuerpos, y esos anticuerpos tienen que tener un nivel óptimo para defenderte ante cualquier ingreso. Si no es óptimo, hay que volver a hacer una segunda dosis, que es lo que te estaba diciendo recién. Ahí en el hospital escuela hay alguna, digamos, dependencia que está ocupándose también de este tema. No, nosotros tenemos un servicio ahí muy bueno de infectología, donde lo que más se está haciendo es prevenir el ingreso del virus al hospital, cosa que, por ejemplo, pasó lamentablemente con el hospital Perrán, donde, si recordás, que mucha gente se contagió. Sí. Bueno, el tema es que no entra el virus a ninguno de nuestros hospitales y que haga ya circulación como para que los asistentes de salud no empecemos a contagiarnos, que es un tema delicado, ¿no? Ya pasó en algunos sanatorios. Sí, hubo un momento que parecía, o el comentario, de que estaban disminuyendo la cantidad de médicos que estaban en el servicio en el hospital escuela. ¿Eso es así? ¿Se solucionó? No, sí.
El tema es que ahora hay una necesidad de disponer, un decreto de disponibilidad de los agentes sanitarios, de todos nosotros. Entonces, muchos neumonólogos van a hacer guardia al hospital de campaña, muchos enfermeros también. A mí me tocó estar a cargo de la diálisis de los que son positivos en COVID. Entonces, cuando hubo esta diseminación que hubo en Libres, que por suerte en 2-3 semanas se pudo cortar la diseminación, pero entre esos se contagiaron 3 personas que se hacen diálisis y viajan a Curuzú para hacerse diálisis, donde está el centro. Entonces, como una de esas fue positiva, que le contagió su hijo, y 2 fueron sospechosos, los trajimos a Corrientes, vivieron en el hospital de campaña, y los llevábamos a la escuela, al área esta que está cerrada de diálisis del hospital, que está aislada del hospital escuela, y estaba con 2 técnicos, dos enfermeros y un asistente que hacía toda la cuestión de limpieza, y yo haciendo la diálisis de estas personas. Pero te digo, la verdad que con todas las precauciones y los reparos para poder entrar a la sala de diálisis, vos tardás alrededor de 15 a 20 minutos en terminar de vestirte para poder entrar, y cuando salís es un tiempo similar o un poco más, en que yo tengo que supervisarte que vos te saques la ropa adecuadamente y poder tirar. A mí me causó muy buena impresión la experiencia, y seguramente Dios no quiera, ¿no?, pero sigamos dializando algunos positivos, porque tenemos todo lo necesario para no contagiarnos, para tener cuidado, y entramos y salimos. Imagínate que el lugar tiene 27 cámaras, así que estábamos afuera, el paciente dializándose, y nosotros afuera mirando las cámaras cómo estaba y todo. Muy bien, te digo, muy bien. ¿La diálisis es problema de riñón? Cuando a una persona no le funcionan los riñones, o se hace diálisis, o se hace trasplante, o se muere. Es así bueno, para poder esperar el trasplante salió el tema de la diálisis. Vos te acordás que papá era el que echaba siempre con todo esto, trajo la diálisis acá en Nordeste. Bueno, ese tratamiento es un filtro que uno saca la sangre por una tubuladura, pasa por el filtro, limpia y vuelve a entrar. Eso se tiene que hacer 3 veces por semana, 4 horas como mínimo. Estas personas que estaban contagiadas vinieron, una vino con neumonía, se le trató muy bien, tiene defensas más bajas que nosotros, y sin embargo las 3 personas se recuperaron muy bien y pudieron volver a su ciudad y hacerse la diálisis en Curuzú, como siempre, sin problema. ¿Qué pasó con la comitiva del gobernador? Y esa, como cualquier cuestión donde vos te vas a trabajar, una persona que no sabía, que es un amigo mío, tenía el virus, y bueno, en el medio de todo salió la posibilidad de que él se contagió y haya podido contagiar al resto. Algunos parece que se contagiaron, otros no. Y bueno, están haciendo todos los recaudos de esto que vos decías al gobernador, como él es parte del gabinete, se testearon todos, se testeó diputados que viajaron, PT COVID que se testeó, un montón de gente, y bueno, están dando negativo la mayoría, le están haciendo el tercero al señor gobernador a ver qué le da. Sí, reiteramos nuestros deseos de que esto sea, el tercer testeo vuelva a dar negativo, y entonces podamos seguir contando con la presencia en toda la provincia del señor gobernador. Ahora, una cuestión, digamos, cuando se produce, eso preguntaba yo días pasados también en la conferencia de prensa, hay 5.000, digamos, infectados, y resulta que hay 2.000 que se recuperaron. ¿Por qué se produce esa recuperación? Porque si fuera una cuestión, digamos, de que toma un medicamento u otro, entonces se evitarían muchas muertes. No, hay varios factores en esto, te diría, Toto. Uno es, por ejemplo, ¿por qué esta mujer que tenía la neumonía, que estaba en diálisis, una mujer mayor de 60 años, se recupera y se va a Pasos Libres? Ella recibió plasma de una persona que había tenido coronavirus, se le puso el plasma durante la diálisis y la mujer recuperó. O sea, lo que ya nos había pasado hace 40 años, creo que fue el virus Junín, que se utilizó plasma, ahora estamos haciendo lo mismo y tenemos buenos resultados. Ahora, el otro punto es que hay personas que tienen
físicamente se encuentran mucho mejor, no mejor de edad, yo digo físicamente, una persona que no fuma, una persona que no está excedida de peso, una persona que no tiene comorbilidades. La diabetes lamentablemente es una comorbilidad importante, es lo que se vio en las estadísticas. Y el otro punto que también es importante, esto que nos pasa, ¿por qué personas mayores se recuperan y otras no? Como me decía, muchas de las personas mayores que no se recuperan o que están enfermas estaban en los geriátricos. Cuando vos te metés en un lugar cerrado y tenés una cantidad en el ambiente de virus que son los que vos estás respirando, tenés más probabilidades de tener una enfermedad seria. Si vos estás parado en tu casa y pasa una persona que es positiva y te contagia una partícula viral, o sea, una carga viral muy chica la que vos eso hace que tu enfermedad no sea tan importante como la otra. Esa es una de las teorías más grandes con respecto a esto. Por eso es que se plantea el tema del no al hacinamiento, de estar separado, de no estar más. ¿Por qué el planteo es no podemos estar más de 10 en una reunión? Por eso. Porque si estamos en un ambiente chico y hay más de 10 personas, hay un lugar de hacinamiento donde el aire circula, lo que yo estoy respirando circula en el ambiente, y hay más de 10 personas y el ambiente está más congestionado de partículas virales. ¿La separación entre las personas es un factor importante? 1,5 metros es dificilísimo, salvo que yo te estornude en la cara, con un mayor impulso de la saliva a que llegue. Yo estoy hablando y mirándote a vos y mi saliva probablemente esté llegando hasta acá, pero no hasta donde vos estés. Por eso podemos hablar vos y yo sin barbijo en este momento. Ese consejo que acaba de dar el doctor Revidati, habría que hacérselo llegar al presidente Fernández. Hay lamentablemente no pude encontrar la foto, pero ha tenido difusión una foto en que está, digamos, abrazados así como un equipo de fútbol, él, su señora, Moyano, su señora, están todos sin bozal y uno contra el otro. Entonces, cualquier ciudadano dice, si el presidente puede estar con otras personas codo a codo, entonces, ¿por qué no puedo yo ir a un baile? ¿Por qué no puedo estar más tiempo en una posición? Es una lástima que el señor presidente de la Nación no sea el que dé el ejemplo del distanciamiento. Lo mismo ha ocurrido cuando lo fue a visitar a Formosa al gobernador Infran, que se dieron un cordial abrazo largo. Bien, en definitiva, ¿vos crees que estamos cercanos a la vacuna? Y nos va a faltar unos meses. Yo creo que esto, como te decía hoy, van a tardar porque tenemos todo este tiempo en Europa y en cruzando el Atlántico están viviendo ya la recaída del virus, o sea que eso probablemente también nosotros tengamos. No llegamos al pico todavía y ellos ya están en la recaída. Déjame que te diga algo con respecto a esto, de lo que significa este periodo de tiempo largo que vamos a tener. Cuando nos apareció a nosotros el virus del SIDA, la pandemia anterior que fue el N1H1 en el 2009, la anterior había sido la del SIDA, a mí me tocó atender los primeros casos en el Hospital Escuela cuando estábamos en el equipo con el doctor Popescu. Y llegó un momento que entraba la gente a la emergencia y nosotros, si tenía un tatuaje, no le querían atender a algunos, si tenía alguna característica que a nosotros nos llamaba la atención como raro, no le querían atender. Entonces nos juntamos entre médicos y enfermeras y todo y dijimos, miren, con los infectólogos, y dijimos, vamos a atender a todas las personas como si fueran HIV hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la verdad que cuando nos incorporamos esa idea en la cabeza nos tranquilizó. Venía una persona de un accidente, te estoy hablando de años 89, 90. Sí. Venía una persona con un accidentado y nosotros le tratábamos a esa persona como si fuera, nos poníamos guantes, nos poníamos barbijo, teníamos cuidado cuando la pinchábamos y cómo descartábamos la aguja para no pincharnos, que nos había pasado a muchos. Y en realidad hicimos una metodología de trabajo personal cada uno que nos sacó ese miedo y nos dio la protección, y por eso no hemos tenido nunca nadie que se haya contagiado en un momento en que no sabíamos cómo se contagiaba el HIV. Yo creo que ahora estamos en lo mismo. Nosotros tenemos que considerar que todos somos coronavirus positivo hasta que se demuestre lo contrario. Yo entro a una reunión y yo no sé si él, ¿de dónde vino?
¿De dónde vino mi amigo? Que es mi amigo. ¿Cómo yo? Entramos a una reunión, decime si no, me saco el barbijo y dejo al costado. Y sin embargo, yo no sé con quién estuvo él. Él yo sé que se va a cuidar, pero él en una vez estuvo con otra persona que estuvo en una fiesta, que se contagió, Entonces creo que nosotros siempre vamos a tener que tener el distanciamiento, vamos a tener que usar el barbijo y lavarnos las manos hasta que aparezca la vacuna. Entonces no vamos a tener posibilidades, porque si yo soy joven y no me contagio, pero probablemente yo no tenga nada. Por eso muchos chicos van a la fiesta. Pero yo tengo mi abuelo, tengo mi papá o mi mamá que fuma o tiene diabetes, y yo puedo ser responsable que algunos de ellos tenga el virus y sea más complicado que a mí. Por eso creo que no solamente por mí, sino por los que me rodean tenemos que cuidarnos. Muy bien. Te agradezco el tiempo que nos has dedicado y los conceptos que esclarecen un poco más, esclarecen lo que sabemos sobre el coronavirus y la esperanza que hay en la vacuna, que ya en Rusia están hablando que hay más de 30.000 personas ya se han vacunado y están esperando los resultados, y parecería que hay como una carrera política dentro de todo, si es rusa, si es inglesa, si es norteamericana, sí. Hasta en Sudáfrica creo que también se está trabajando. Bien, muchas gracias. A vos te Adiós. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Pasaron 70 años desde que abrimos nuestras puertas por primera vez. Nuestra historia ya es parte de la tuya y es parte de Corrientes. Son 70 años de cumplir con las familias, con el campo, con los emprendedores, con los correntinos. Crecimos juntos, abrimos más puertas, llegamos más lejos, nos modernizamos, nos conectamos más y seguimos avanzando. Sigamos cerca, sigamos juntos. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. En la provincia de Corrientes hay acreditados cerca o más de 50 partidos políticos. Entonces nos preguntamos, ¿hacen falta más partidos políticos? ¿No estamos disgregando todos los partidos, haciendo partiditos en distintos lugares con el objetivo de ayudar a una lista para gobernador o para diputado a cambio de una atención? El ex gobernador de la provincia, el doctor Ricardo Colombi, en una conversación en un programa de televisión, al hablar de estas sentencias, dijo de que ahora hay que empezar a hablar con los partidos aliados. A ECO Cambiemos fueron más o menos alrededor de 20 partidos los que formaron parte de la alianza. Ahora aparece también Ricardo López Murphy y otros más para hacer en Corrientes el partido Recrear. López Murphy hace muchos años lo conozco, él también me conoce por supuesto. Fue candidato a presidente de la República y no obtuvo los votos necesarios. No es esa para mí la cuestión. Para mí la cuestión es que si volvemos ahora a hacer un partido más con una figura de importancia, como es López Murphy, y no integra ECO Cambiemos, con lo cual habría que satisfacer, como dijo el senador Ricardo Colombi, a los distintos partidos que integran la alianza. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
que vamos a dispersar las fuerzas en estos momentos en que el país necesita de partidos fuertes, unidos. Hay distintas, siempre en un partido político hay distintas expresiones. Yo tengo mi experiencia en este tema y me arrepiento en alguna forma. Estuve en desacuerdo con la política del partido al que le di gran parte de mi acción política y de mi vida, y entonces quise hacer un partido aparte, un nuevo partido. Fue un error. Debía haberme quedado a pelear por mi posición. Estoy hablando del Partido Demócrata Progresista, que, como lo expresaba yo en ese momento de disidencias, está desapareciendo por error de los que quedaron en la conducción después de terminado el mandato del doctor Horacio Tedi. Entonces me pregunto, crear o López Murphy va a hacer listas de diputados en todo donde pueda, donde tenga reconocimiento, y entonces, ¿de dónde va a sacar votos? ¿De dónde puede arrimar votos López Murphy? ¿Del peronismo? Seguramente que no. ¿Del Frente de Todos? Seguramente que no. ¿Del kirchnerismo? Tampoco. Va a obtener votos del Frente de la Alianza para el Cambio, es decir, lo que acá llamamos Cambiemos. Entonces, ¿qué ganamos con más partidos que piensan a lo mejor igual o parecido o tienen una disidencia en algunos aspectos? Entonces ahí entra el factor humano, lamentablemente. Por ejemplo, y voy al caso de López Murphy, a quien lo respeto, pero no estoy de acuerdo con su posición de hacer nuevos partidos. Entonces, López Murphy, si va a encabezar la lista de diputados nacionales en Capital Federal, seguro que va a salir diputado. Pero vuelvo al tema de dónde sacó los votos. Los sacó de Cambiemos, de la Alianza para el Cambio. Eso es indudable. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay el factor humano, el ego. López Murphy, como cualquiera de los que integran esta alianza que hay en Corrientes de más de 20 partidos ganadora y que encabeza la Unión Cívica Radical con 90.000 votos, pero el conjunto saca 300.000 votos, entonces hay que satisfacer a todos esos partiditos, y digo partiditos con todo respeto, pero ¿por qué no crear partidos fuertes? Porque si vamos al caso, la Unión Cívica Radical consagra al gobernador con 1.000 votos más que lo que saca el Partido Justicialista. Pero la alianza da 300 contra 200 y algo, porque pudieron nuclear o pudieron repartir mejor las cosas. Entonces, yo creo de que no hay que crear, porque así se llama el movimiento de López Murphy. ¿Por qué? El factor humano. Si López Murphy llega a un acuerdo con Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, seguramente no va a encabezar la lista de diputados nacionales. Va a ir en segundo o tercero lugar o cuarto, más con el tema de la ley de géneros. Entonces, para él es una capitis diminución, una disminución de su capacidad. Entonces se prefiere ser primero y no ser cuarto integrado en una alianza ganadora. Tenemos que
y lo digo tenemos porque la audiencia sabe que yo no soy kirchnerista ni peronista. Tenemos que ganar la elección de diputados nacionales en todo el país y también en Corrientes, para evitar que el kirchnerismo, partido justicialista, tenga la mayoría en diputados. Ahora tiene una mayoría prestada de unos 12 o 15 integrantes. El caso de Labaña, que tiene 9 diputados, y ya dijo que, por ejemplo, en el caso de la reforma del Poder Judicial, que no es una reforma real del Poder Judicial. Hay muchas cosas que hacer en el Poder Judicial, pero esta es una reforma que está dedicada a blanquear los casos de corrupción del kirchnerismo. Esos golpes que a lo mejor se están trasladando, podemos tomarlos como los golpes de la ciudadanía que no quiere seguir en esta situación, que quiere partidos políticos que sean realmente fuertes. Y también otra cosa, no hay que equivocarse. El 17A, la gran manifestación, el banderazo que hubo en todo el país, no se traslada a votos, no son votos, porque cada uno, cuando se hacían los interrogantes, ¿por qué vino? Uno decía por esto, por el otro, pero no había una idea común. Entonces, cuando llegue el momento de votar, es posible que todos los que estuvieron en el 17A voten por distintos partidos y entonces volvemos a disgregar la política. Bien, para terminar con esta pálida, digamos, quiero hablar de los árboles de mi ciudad. Días pasados recorríamos con mi señora en auto distintas avenidas y tenemos las fotos, ver los lapachos, las otras arboledas que tenemos en la ciudad, es algo que no se da en otras partes del país y que tiene que ser un motivo de atracción turística para que vengan los turistas a nuestra ciudad. Y dentro de este tema de los árboles de mi ciudad, quiero rendir mi homenaje al padre Cini, que ha sido una persona que durante mucho tiempo, con su apoyo y lucha por el chamamé, su vocación chamamecera, hizo que se traslade el chamamé no solamente al resto del país, sino al mundo. Mis condolencias, padre Cini, y a sus familiares. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Con motivo de esta eterna, ya no es más una cuarentena, que significa 40, esto me parece es una cuarentena eterna, porque cada vencimiento, 15 días, y no sabemos si el 30 de agosto terminará este 15 días. Empiezan a multiplicarse las fiestas. Ahora, ¿quién es responsable de este tema de las fiestas? Las fiestas, hay una de 300 personas jóvenes de nuestra ciudad que concurrieron a una fiesta electrónica, se llama, pero nadie, cuando lo invitan a una fiesta, nadie pregunta, ¿esta fiesta está autorizada? Me invitan a una fiesta o invitan a una fiesta, aparte que pagar 1.000 pesos por participar, me invitan a una fiesta y yo voy.
yo supongo que el organizador obtuvo el permiso necesario para hacer la fiesta. No es que entro a la fiesta y le pregunto al organizador o al disc-jockey, dígame, señor, ¿esta fiesta está autorizada? Los responsables son los organizadores, que saben que no pueden organizar una fiesta de este tipo y que seguramente no le informaron a los 300 jóvenes de nuestra ciudad, también hay en Curuzú, en Virasoro, distintos lugares, que no les informan. Miren que esta fiesta no está autorizada, que estamos por cometer una infracción. Entonces, hay que centralizar el tema en los que organizan. Los responsables son los que organizan e invitan. Y reitero, nadie pregunta si esta fiesta está autorizada por las autoridades o no. Si no se toma una medida con los organizadores, esto va a seguir en toda la provincia. Ya hay fiestas de 100, de 80, una de dos. O se reglamenta qué requisitos hay que reunir para una fiesta de 300, de 200, de 100, o se toma una medida con los organizadores, no con el joven que fue a pasar una noche de diversión, después de más de 100 días de estar enclaustrado. Bien, seguimos con nuestro programa. Pasaron 70 años desde que abrimos nuestras puertas por primera vez. Nuestra historia ya es parte de la tuya y es parte de Corrientes. Son 70 años de cumplir con las familias, con el campo, con los emprendedores, con los correntinos. Crecimos juntos, abrimos más puertas, llegamos más lejos. Nos modernizamos, nos conectamos más y seguimos avanzando. Sigamos cerca, sigamos juntos. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos con la profesora Catalina Méndez de Medina Lareu. Catalina ha sido ministra de Educación de la provincia, ha sido rectora de la escuela regional y también diputada nacional, destacando su actuación en la comisión precisamente de educación de la Cámara de Diputados. Bienvenida a nuestro programa, Catalina. Sabemos de tus quilates y de lo que... No, muchísimas gracias por la invitación. Espero que no te arrepientas. No, de ninguna manera. Aparte de esto que yo he nombrado como antecedente tuyo, hay otras cosas que zafé, que me olvidé, digamos. Estuviste también creo que tenés algo en la academia de... ¿Por qué no le informás a nuestra audiencia? Mi carrera docente es muy larga y muy variada también, ¿no? En realidad me recibí de maestra normal nacional en 1947. Es decir, en el siglo XX, sí, pero sí. Hace, no sé, casi 80 años, ¿no? Era otro mundo, otra escuela, otra educación. Tuve la suerte de pasar por excelentes establecimientos, excelentes maestros, excelentes profesores. La escuela Pujol, en ese sentido, que fue la que me formó como docente, era una escuela lujosa, decía yo, porque tenía un equipamiento de primera clase,
grandes comodidades. Era un edificio bastante reciente, se había inaugurado en los años 30. Así que en ese sentido me considero afortunada, ¿no? Bueno, después de eso me costó mucho encontrar trabajo como docente. No había estatuto y entonces los cargos se conseguían por amistad, por relaciones o por suerte. Yo no estuve en ninguno de esos casos. Así que mi padre me empleó en la administración de una tienda, Los Tres Hermanos, que funcionaba donde está la Casa Ruiz ahora. Sí, me acuerdo. Bueno, ahí trabajé unos meses hasta que un primo médico me avisa que Salud Pública de la Nación hacía un concurso para seleccionar becarias y hacer un curso de capacitación en Buenos Aires. Yo me presenté casi en secreto, sin que lo sepa mi padre, ¿no? Y era el curso que se concursaba, lo que se concursaba era la carrera de visitadora social. Nos tomaban un examen sobre tema libre y bueno, yo que ya entonces tenía muchas lecturas, muchas inquietudes, escribí sobre la demografía de Corrientes, la población, su ruralidad, su analfabetismo, sus diferencias sociales, etc. Finalmente me seleccionaron no para visitadora social, sino para un curso de estadística metodológica. Yo encantada porque era puro matemática, ¿no? Pero el curso duraba 2 años y había que residir en Buenos Aires en un internado dirigido por las monjitas del Sagrado Corazón de Nuestra Señora del Rosario. Bueno, cuando mi padre se entera, judío ortodoxo, puso el grito en el cielo, de ninguna manera no me autorizaba. Yo tenía 18 años, necesitaba la autorización de él, no era mayor de edad. Así que la visionaria intervención de mi madre, que veía más lejos, lo convenció a mi padre diciéndole: bueno, tus hijos quieren volar, no les cortes las alas y déjala ir. Y yo le garanticé que ni me iba a convertir, ni que no iba a tener ningún problema religioso. Como fue así, ¿no? Fueron 2 años muy felices, muy formadores. Realmente fue una bisagra en mi vida. Primero porque tenía profesores de altísimo nivel, todos de la UBA. Un tratamiento diferencial mío, pero no discriminatorio. Fue un curso realmente que me cambió la vida, ¿no? Porque no solamente eran las materias específicas, sino el mundo cultural de Buenos Aires que se abría para una provincianita que no se había movido nunca de Corrientes, ¿no? Sí. Ahora, tu carrera docente, ¿dónde empezó? Bueno, cuando yo vuelvo de ese curso 2 años después, el cargo prometido en salud pública no se cumple. El ministro de Salud era el doctor Carrillo, que tenía un plan importantísimo de prestigio internacional. Así que me quedo sin trabajo. Y nos hacen un reportaje en un periódico de ese entonces, y ahí se sabe cuál era mi capacitación. Me llaman de la Dirección de Rentas y me ofrecen un trabajo, si se quiere, precario, con un sueldo mínimo, pero que era un desafío, porque querían que organizara la división estadística de rentas, ¿no? De la provincia. Acepté, aún sabiendo que el sueldo era miserable y que, vuelvo a decir, era muy precario. Y mientras trabajé casi 7 años en la Dirección de Rentas. No hay tiempo para contar, pero una anécdota que me gustaría Dilo, por favor. Te escuchamos. Bueno,
Mi trabajo inicial era organizar la memoria de la dirección de renta. Me dieron un escritorio mínimo, una máquina de escribir, un secretario, una calculadora a manivela. Ese era mi equipo de trabajo. Y una pila enorme de papeles para que yo le diera alguna sistematización, alguna organización. Bueno, lo hice. Y la novedad era de que le agregué gráficos circulares, rectangulares, gráficos de barra, curvas, interpretación de los cuadros estadísticos. Y eso llamó mucho la atención, porque evidentemente eran métodos nuevos en Corrientes. Y se hace una fiesta para agasajar al gobernador de entonces, que era el general Velasco, un señor. Yo era de la Comisión de Relaciones Exteriores, digamos, así que fuimos a buscarlo. Me trató como si yo fuera una reina y yo tenía 20, 21 años. Y me tocaba el discurso. Y bueno, cuando me tocó el discurso hablé otra vez de Corrientes, de su analfabetismo, de su postergación, de su futuro. Y cuando termino de hablar, le dice al director general de rentas: Pradas, a esta muchacha hay que ascenderla. Un revuelo administrativo, porque yo era transitoria, no era de planta, ¿no? Así que me ascienden violentamente a jefa de registro mecánico y estadística, con un sueldo en el que muchos colegas habían peleado 15, 20 años. Así que también me granjeé todo el odio del resto de mis compañeros de trabajo. Y en ese mismo año, en 1951, se abre el Instituto del Profesorado en Corrientes, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. En esos años, 51 y 52, Corrientes le debe mucho a Perón en materia universitaria, porque se había abierto la Escuela de Medicina dependiente de la Facultad de Medicina de Rosario, la Escuela de Derecho, que dependía de la de Santa Fe, de la Escuela de Santa Fe. Se estaba preparando la de odontología y se organizó también este Instituto del Profesorado. Yo me inscribí porque no era mi vocación, pero yo tenía mucha facilidad para las matemáticas y las alternativas que ofrecía eran justamente matemática, ciencias biológicas y química. Así que trabajaba y estudiaba con mucho esfuerzo, pero con mucha alegría también. Las clases se dictaban donde está hoy el campus universitario, donde está ciencias veterinarias y ciencias agrarias. Bueno, ese camino desde mi casa, desde Rioja y Belgrano, lo hacía a pie, porque había un colectivo, sí, pero el colectivo pasaba cada hora, no era un servicio regular. Y bueno, de ida y de vuelta eran 20, 25 cuadras todos los días. Es decir, venía de la oficina a la 1, almorzaba rápidamente y salía disparando para la facultad. Volvía a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde seguía trabajando en la oficina, porque el trabajo era mucho. No me voy a poder explicar porque me voy a salir de tema. Así que de ahí me recibí de profesora y en el año 55, pues ya sabés lo que fue el año 55, ¿no? Un año histórico para Corrientes. Cae Perón, el año de septiembre, se suspenden todas las clases, se suspendieron hasta mayo del año siguiente, así que mis posibilidades de trabajo en la docencia eran totalmente nulas, como lo era también mi trabajo como profesora particular en mi casa, ¿no? Porque no había alumnos, no había clase,
Era una situación bastante similar a esta. La diferencia es que no había ningún problema sanitario. Y bueno, entonces, sin trabajo, desocupada, con problemas económicos en mi casa, me llama mi hermana, que recién casada vivía en Formosa y no estaba bien de salud. Y allí tuve la fortuna, lo tengo que decir así, de conocer al doctor Luis Gurnitzky, el que llegó a ser el primer gobernador constitucional de Formosa. Era el médico de la familia de mi hermana. Y cuando se entera que yo era una profesora de matemáticas desocupada, me dice: ¿no trabajaría usted en Formosa? Y yo, con esa petulancia propia de cuando uno tiene 20 años, solamente por 24 horas. 24 horas en esa época era una fortuna. El profesor, que tenía 12 horas, vivía con eso. Así que 24 horas para mí era una imposibilidad total. La cuestión es que a la semana me llega un telegrama de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de la Nación, designándome en 30 horas. Yo en ningún momento pensé que se me iba a dar. ¿30 horas cómo se medían? ¿Mensuales o se...? Horas semanales de clase, pero la remuneración era por mes. Lo que sí, había que trabajar en los 3 colegios secundarios que tenía Formosa. Yo quiero que te ubiques en Formosa en el año 1956. Sí, me ubico bien porque el gobernador fue mi primo hermano. Así que conocí Formosa bien. Agradecidísima al doctor Gurnitzky porque no fue el único favor que le debo, ¿no? Esa es la verdad. La cuestión es que en ese entonces Formosa se estaba organizando institucionalmente. Se estaba por dictar su constitución, porque había sido territorio nacional transformado en provincia. Así que se estaba organizando institucionalmente. Y a mí me tocan 3 escuelas. Una era el Colegio Nacional, donde se educaba la élite de Formosa. Pero el colegio era una casilla de madera con un pedazo de ladrillo sin revocar. De cualquier manera, yo tomé como si estuviera enseñando en la Sorbona. Y después la otra escuela, sí, la más importante, era la escuela normal, que quedaba también a 30 cuadras de mi casa. Y la mitad del trayecto era, no digo tierra, era barro. Había que prenderse de los alambrados del costado para llegar a la escuela. Con otra sorpresa muy grata, el director de la escuela era el ingeniero Eliseo Beguanes, con el que yo tenía amistad porque había estudiado en Corrientes. Ingeniería agronómica, ¿no es cierto? Y no sé por qué era un edificio luminoso, la Escuela Normal de Formosa, vacío, una cáscara era, no tenía ni muebles. Pero a mí me enamoró tanta luz, tanta apertura. Estaba instalado en un terreno de 25 hectáreas, que habían sido donadas por Francisco Amor, un chileno que fue proveedor de la guerra del Gran Chaco entre Paraguay y Bolivia, ¿no? Hizo una fortuna y para, digamos, retribuir la suerte que tuvo, le regaló a Formosa 25 hectáreas, ¿no? Sí, Catalina, has recorrido mucho, indudablemente, y con mucho mérito. ¿Cómo compararías la educación que se daba en la escuela normal de maestras y en general el siglo con lo que está ocurriendo hoy día con el tema de la educación virtual y demás? ¿Vos pensás que la educación virtual es buena, es válida o es una emergencia únicamente? Bueno, naturalmente estamos en el siglo XXI y yo todo lo que estoy contando es del siglo XX. Sí, sí. De la primera mitad del siglo XX. Nada que ver. Ahora, de la educación
virtual hacia la que se está apuntando actualmente. Yo oí hablar hace por lo menos 40 años, eran las famosas TICs, es decir, una sigla que significaba técnicas de la información y de la comunicación, y que ya se aplicaba en Europa, ya empezaban a aparecer las computadoras. Recuerdo que en el año 84, siendo directora de enseñanza media y superior y ministro del doctor Palma, acá en Corrientes ya, yo le pedí que incorporara al presupuesto la compra de 10 computadoras para las escuelas nuestras. Dice, pero Catalina, ¿qué vamos a hacer con las computadoras si nadie sabe manejarlas? Y digo, se están abriendo camino y nadie las va a parar. Vamos a probar con 10. Compró y se repartieron entre 4 establecimientos. Una fue la escuela Ilia, dirigida por una brillante profesora, la profesora Marcomini. Otra fue el Instituto del Profesorado de Paso de los Libres, la Escuela Comercial de Ituzaingó, y me está faltando una. Bueno, de cualquier manera, vinieron las computadoras en 2 establecimientos, Santo Tomé. En 2 establecimientos durmieron el sueño eterno, pero en 2 establecimientos, el de la escuela Ilia que te estoy diciendo y el de Paso de los Libres, los chicos, los alumnos se entusiasmaron con lo que seguramente les parecía un juguete, pero al que le encontraron aplicación inmediatamente. Sobre todo en la escuela Ilia, por supuesto eran aparatos donde todavía no había internet, era la computadora. Sí. Bueno, digamos ese fue el comienzo, ¿no? Después las computadoras son un mal inevitable, digo yo, ¿no? Así es. Ahora, el tema está en que hay lugares en los cuales no llega internet en estos momentos y es muy difícil poder dar educación virtual. El problema es la conectividad, porque se han repartido computadoras por doquier. El gobierno de la provincia de Corrientes, por un lado, el gobierno nacional, todos sabemos toda la publicidad que se le dio a ese operativo, pero hay lugares a donde no llega internet y lógicamente no se puede pensar en un sistema educativo que abarque a las más de 1000 escuelas que tiene Corrientes. 1000 escuelas, 2000 estoy diciendo. Así que, por el momento, la educación virtual, personalmente pienso yo que es una utopía. Posiblemente en las escuelas privadas se pueda trabajar así, porque generalmente están radicadas en ciudades importantes, a donde llega precisamente la conectividad, y porque los padres tienen una situación económica, digamos, más fácil, que les permite la compra de todos los elementos necesarios para trabajar con eso, ¿no? Ahora, se crea, en mi criterio, una diferenciación entre los alumnos de las privadas con los alumnos de la pública y también con los alumnos que tienen acceso a internet y aquellos que no. Exactamente, hay una gran diferencia, hasta si se quiere social, ¿no es cierto?, social y económica, que hace que no pueda ser un sistema que abarque la totalidad de los alumnos. Corrientes, según publican las autoridades, tiene 400.000 alumnos, es decir, prácticamente el 40% de la población. Es un núcleo demográfico muy importante. Realmente deberían preocuparse ya de subsanar esos problemas técnicos, ¿no? Y en el país hay 11 millones de alumnos que están sin educación en este momento por el mismo problema. En lo que no estoy de acuerdo es en los parches, es decir, en el ir incorporando ciertos grupos, ciertos lugares.
ciertos alumnos, algunos docentes. Y el problema docente es otro problema que se tiene que encarar con muchísima más energía también. Cuando yo veo la televisión estatal oficial, el canal de televisión de Buenos Aires, que dedica un buen espacio a la parte de educación, y veo los horrores en los que incurren los docentes, sin que nadie rectifique, que seguramente se podrían corregir, si se revisan. Sí. Bueno, y eso es lo que tenemos, digamos, ¿no? Así es. Ahora, coincido con que el nivel de la docencia ha disminuido bastante en calidad, un poco consecuencia de que dejó de ser una retribución que permita vivir. Sí, no, lógicamente tiene que estar mejor remunerado, pero también esa remuneración tiene que estar acorde a la formación. Con la dedicación que se ve. Lo paradójico es, en mi tiempo, el magisterio era 2 años de la escuela secundaria, posteriores al ciclo básico. Ahora tiene nivel terciario. Nosotros en 2 años aprendíamos lo que podíamos. Y ahora resulta que 3 años posteriores a los 6 años de la secundaria no son suficientes para formar un docente realmente de fuste. Siempre se compara nuestro sistema con Finlandia, pero no son comparables de ninguna manera. En primer lugar, porque el medio social y económico de Finlandia es muy distinto al de la Argentina, ¿no? Después, la importancia que la familia da a la educación es enorme. La valoración que se le da a los profesores es también muy grande y además están muy remunerados. La educación inicial, es decir, la maternal, la que le llamamos jardín de infantes nosotros, está a cargo de un sector que no es del Ministerio de Educación, está a cargo de las familias, está separada del sistema escolar, digamos. El sistema escolar empieza a los 7 años de edad del chico. Recién a esa edad se le empieza a enseñar a leer y a escribir. Porque muy inteligentemente es la edad en que hay una maduración suficiente como para aprender rápidamente ese instrumento del aprendizaje que es la lectura y la escritura. Bien, Catalina, tenemos mucho para conversar, pero el tiempo se nos va. Las horas de la televisión son bastante tiránicas, digamos. Pero sí. Yo agradezco mucho. Yo he robado demasiado tiempo. No, ha sido muy interesante lo que nos has contado y esperamos en otro momento poder volver a tocar estos temas tan importantes como son la educación, que tiene que ser igualitaria para todos, para el pobre, para el rico, para el que vive en el interior o el que vive en la provincia. Bien, quedamos entonces para otro momento, Catalina, y muchas gracias por tu presencia. Yo lamento haber robado tanto tiempo con datos biográficos irrelevantes, ¿no es cierto? No. Pero digamos que los tiempos de antes no eran tan fáciles como ahora, en donde hay tanta alternativa para estudiar, ¿no? Sí, los datos biográficos son importantes. Saber con quién uno está hablando, a quién uno invita, y eso nos satisface mucho haberte tenido en nuestro programa. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, muchas gracias. Seguimos con el programa. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Tuvimos una entrevistada de lujo con nosotros, la profesora Catalina Méndez de Medina Lareu, quien hizo un relato un poco de su historia. Y es ilustrativo conocer que hubo, y hay algunos casos, pero cada vez son menos, que hubo docentes que pelearon para ejercer una mejor educación. Estuvo
en Formosa, en Buenos Aires, en Corrientes, y aclaro algo que ella dijo, judía igual que yo, y dijo que estuvo 2 años en un establecimiento católico en Buenos Aires y que la pasó muy bien. Eso es bueno, positivo. Y también yo puedo decir lo mismo, sobre todo una vez terminado el régimen nazi y más acentuado con los sucesivos arzobispos que vinieron a Corrientes y que estaban ya hace años. Y un especial afecto para el arzobispo Andrés, con quien tenemos una relación muy amistosa. Será hasta nuestro próximo programa.